Pero, una sonrisa así tal. Yo no, pero yo no. Pero yo no. ¿Lo visteis? ¿Lo visteis todos? No, no todos lo vieron. Marcos no lo vio. Pero yo tampoco. Claro. Muy bien, Laura, muy bien. Muy bien, Laura, tienes un don. Pasa palabra con eso, ¿no? Siguiente actividad. Hacer la siguiente actividad, que si no me super todas las lenguas. Madre mía. Las otras niñas de A ver, ahora el siguiente juego ya es el último que vamos a hacer. Va a ser que todos nos ponemos en el círculo, así como estamos, y uno de vosotros va a salir... Espera, Laura, no empieza otra vez porque no me he enterado de nada. Te estaban llamando. Va a ser ya el último juego que vamos a hacer y todos vais a poneros así en círculo como ahora y uno de vosotros que elijáis o que quiera salir va a salir fuera, pues, yo qué sé, 2 minutos, 5 minutos, pero antes de salir vais a fijaros cada uno en lo que lleva puesto, lo que lleváis puesto los compañeros, o si está en la posición de otro, o yo qué sé, si algo se ha cambiado y otro, el que salga, va a entrar otra vez y tiene que fijarse si algo cambió. Por ejemplo, si él se pone la sudadera de él, tienes que decir, él ya tiene la otra sudadera del compañero. Entonces, ¿qué sale? ¿Dónde sale uno? Uno. Sale uno. Uno. Yo lo entendido. Sale uno y tiene que fijarse en qué ha cambiado cuando vuelva. Claro, es como si con la vista hicieseis una foto. Yo ahora estoy así, os hago una foto con mis ojos. Y me fijo bien cómo estáis cada uno. Y salgo fuera. Entonces vosotros os cambiáis, hacéis lo que queráis. Y yo cuando vuelva abro mis ojos y veo a ver si estáis exactamente igual que antes. ¿O qué cambió? ¿O qué cambió? ¿Vale? A ver, decidiros, ¿quién sale? Abril, fíjate bien, Abre los ojos y fíjate en tus ojos. Y pueden cambiar de lugar también, Cuidado, es lo que dice la profe Andrea, que se Claro. Parar. Marcos, fíjate bien. Marcos, mira que Tati tiene la diadema. Vale. Ella tiene la coleta. Pues, estamos, ¿eh?